El siguiente relato es muy interesante, porque cuenta no con una, sino con dos criaturas, que los que ya lleven un buen tiempo aquí en el canal estarán más que familiarizados con ellos. Esta historia me es enviada por una chica de nombre Lidia, que actualmente vive en Tenerife, una de las Islas Canarias en España, pero que para el momento que transcurre esta historia, ella vivía en Torrejón de Ardoz, un pueblo bastante grande a las afueras de Madrid. Esta chica, por aquel entonces, cuando ocurre esta historia, estaba en la preparatoria también. Y un día, a Lidia y a sus amigos, les llegó el chisme de que había un túnel de alcantarillado, ahí en el pueblo, en el que se escuchaban voces. Los pobladores decían que eran fantasmas, y estos chicos, en plena adolescencia, en la etapa de la preparatoria donde nada te importa, y donde eres curioso más de lo normal, decidieron que iban a ir después de clases a meterse a ese túnel a escuchar las supuestas voces de fantasmas. Y de repente, escucharon voces. Escucharon la voz de una mujer que les preguntó quién eran. ¿Quiénes eran? Ellos no respondieron. Se quedaron en absoluto silencio, creyendo que tal vez era una broma. Y eso sí, detuvieron su marcha. Se detuvieron en seco, todos los chicos, en medio de ese túnel oscuro, entre charcos pestilentes. Y entonces, una segunda voz se hizo presente emergiendo del oscuro de este túnel. Una voz más grave, una voz que no se escuchaba como la de ninguna persona. Una voz que repitió la misma pregunta que había hecho la primera voz, una voz femenina. ¿Qué hacen aquí y quiénes son? En ese instante, algo emergió de la profundidad del túnel. Una criatura altísima, humanoide, es decir, tenía la forma de una persona, pero la estatura, simplemente por la estatura, cómo se movía y las dimensiones de sus brazos y de sus piernas, les demostró a los chicos que no era una persona, era demasiado alta. Iba encorvado, caminaba casi como una araña en medio de ese túnel. Una persona moviéndose como una araña, con brazos imposiblemente largos y piernas imposiblemente largas, que podían alcanzar las angulaciones que hacía que pareciera que eran las patas de una araña, pero eran claramente brazos y piernas demasiado largas, enfermizamente largas y delgadas. Y si bien no pudieron ver sus facciones, sí veían que brillaban dos ojos amarillos en medio de la oscuridad, centelleando de ira,